Muy buenas tardes a todo el mundo. Para quienes no nos siguieron ayer, yo soy José Luis Gaviria, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador académico de este webinario. Voy a decir unas breves palabras antes de pasar el turno a nuestro ponente, Enrique Navarro, a quien enseguida presentaré. Decía ayer, antes de que los hados electrónicos interrumpieran la emisión, que las circunstancias en las que nos encontramos nos están forzando a cambiar el modo en el que hacemos las cosas. Al cambiar el medio por el que nos relacionamos con los alumnos, la evaluación también se ve radicalmente afectada y de repente tenemos que intentar hacer cosas que no habíamos previsto. Por eso este webinario lo hemos planteado con una perspectiva eminentemente práctica. Y también por eso ayer comenzamos viendo de qué manera se pueden construir pruebas objetivas que se administrarán online. Hoy vamos a ver cómo y de qué forma se pueden abordar las pruebas objetivas cuando las administramos online. Veremos las funcionalidades de las distintas plataformas para la construcción de pruebas objetivas, prestando especial atención a Moodle, que incluye la herramienta de cuestionarios y la posibilidad de incluir distintos formatos de preguntas y distintos ejemplos en su elaboración. Echaremos un ojo también a las herramientas Google Forms y Microsoft Forms. Bueno, al final recogeremos todas las preguntas que se hayan formulado y tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Y paso a presentar directamente a nuestro ponente de hoy, que es el profesor Enrique Navarro Asencio, que es doctor en Ciencias de la Educación, fue premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en metodología de investigación educativa. Desde 2015 es profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense y es miembro del grupo de investigación, medida y evaluación de sistemas educativos, del que yo también soy miembro, que está dirigido por la profesora María Castro y del que todos los ponentes de esta semana formamos parte. Él fue profesor adjunto en la Universidad Internacional de La Rioja de 2012 a 2015 y, bueno, pues ha tenido bastante experiencia, por tanto, en educación online y su línea de investigación está relacionada con la medición educativa y la evaluación del rendimiento académico y factores asociados. Hoy nos va a hablar, por tanto, de lo que hemos dicho antes, de con las herramientas disponibles, cómo podemos incorporar los ítems, especialmente los ítems de nuevos tipos, a nuestros exámenes. Y sin más, pues le doy ya la palabra a Enrique y yo me retiro para escuchar y aprender. Adelante, Enrique. Muchas gracias, José Luis. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva sesión del webinario. Como bien ha comentado José Luis, planteamos este conjunto de sesiones pensando pues, en la nueva situación y en la necesidad de los docentes de incorporar formas de evaluación o adaptar esas formas de evaluación a este contexto, a esta situación excepcional. Y los que seguisteis ayer el primer webinario, pues lo que estuvimos haciendo es pues dar unas pautas, unas recomendaciones para diseñar pruebas objetivas y elaborar ítems en ese formato, ítems objetivos. Y como vimos, lo habitual es asociar estas pruebas objetivas a ítems con un formato pregunta o tronco o una afirmación, una serie de alternativas de respuesta, una correcta y el resto distractores, opciones incorrectas. Y muchas veces se asocia solo este tipo de preguntas o esa asociación clásica que se hace en pues un test solo puede medir recuerdo, memorización de conceptos, pero no puede ir más allá. Y ayer ya estuvimos viendo que no es así, o sea que os recomiendo que repaséis, si no la visteis en directo, cuando la Fundación Complutense las incorpore en su canal de YouTube, pues os recomiendo que veáis primero esta sesión, porque ayer estuvimos viendo el proceso de desarrollo de la prueba y de los ítems que la componen. Al final, un buen test tiene que estar compuesto por buenos ítems. Y para conseguir buenos ítems, pues debemos seguir esas pautas, esas recomendaciones que estuvimos explicando ayer. O sea que conviene partir de ese diseño inicial y hablamos de esa matriz de especificaciones que va a guiar todo el proceso de construcción de la herramienta y también nos va a servir para interpretar los resultados de la prueba objetiva. Y después estuvimos analizando diferentes formatos de ítems, que son los que voy a presentar aquí de forma muy breve. Y lo que vamos a hacer es, vamos a partir la sesión, además de los comentarios que yo os haga al comienzo, en dos vídeos. O sea, vamos a ver o a visionar dos vídeos que hemos preparado específicamente para trabajar con las herramientas online, principalmente Moodle,
que es la plataforma, el LMS que utiliza la Complutense en su docencia, para su docencia online. Y veremos cómo diseñar este formato de ítems, como vimos ayer, un formato de ítem distinto al habitual, al clásico pregunta y alternativas de respuesta. Vimos que habían diferentes opciones. Vamos a ver cómo incorporar estos ítems en Moodle, y para eso lo vamos a hacer en vídeo. No queríamos tener o que durante el proceso de utilización de la plataforma Moodle hubiera una sobrecarga y nos dejara de alguna forma tirados durante ese proceso y no pudiéramos acabar la sesión. Así que lo que hemos hecho es plantear dos vídeos. Uno para incorporar los ítems, como he dicho, los distintos formatos, y otro para elaborar el cuestionario en Moodle y dar también unas pequeñas recomendaciones de cómo usar las plataformas de Google y Microsoft para elaborar también los cuestionarios o formularios. Y retomando esos ítems en un formato distinto al que se suele asociar las pruebas objetivas, pues es como vamos a comenzar la sesión. Recordad, si estuvisteis ayer en directo en la sesión, que hablamos de la importancia de los contextos en el diseño de ítems vinculados a una prueba objetiva. Y esos contextos podían ser pues un caso, la descripción de un caso, un gráfico, una tabla de datos. Y lo que permitían o el propósito de esos contextos es situar, poner en situación al estudiante, plantearle una situación simulada de su contexto profesional o de la vida cotidiana para, una vez presentada esa situación, pues que en el planteamiento de la pregunta, en el planteamiento del tronco, pues se tratará de aplicar los conocimientos o la comprensión de los contenidos aprendidos en la asignatura. Y era la inclusión de estos contextos lo que nos va a permitir evaluar procesos cognitivos distintos a la memorización. Y este es uno de los ejemplos con los que vamos a trabajar. El primero de ellos parece que tiene un formato clásico. Aquí tenemos la pregunta, ¿qué frase es consistente con esta gráfica? Y el contexto sería el gráfico que aparece, que ya lo estuvimos comentando ayer. O sea, es un gráfico que relaciona los cambios de estado pues de la materia de un elemento, desde sólido a gaseoso, y diferentes afirmaciones relacionadas con esa gráfica. Y como vemos, si planteamos un ítem en este sentido, en el que incluimos un contexto, el estudiante aquí ya no está solo recordando los contenidos, tiene que recordar y haber comprendido los diferentes contenidos, en este caso esa relación existente, y aplicarlo en la resolución de esta tarea en concreto. Este es el primer formato de ítems con el que vamos a trabajar y el que vamos a incluir en Moodle. Después de este formato clásico, como vimos, hay diferentes opciones y vimos dos opciones distintas más también dentro de este contexto de pruebas objetivas. El primero de ellos es el emparejamiento extendido. Esta es una evolución de los clásicos ítems o las clásicas preguntas de unir con flecha, como decíamos ayer. Y en este ejemplo que tenemos, es un ejemplo en el área de salud, pues lo que planteábamos es una serie de pruebas para medir aspectos cognitivos, cuestiones de procesamiento cognitivo relacionado con la inteligencia, memoria, van en ese sentido. Eso sería parte del contexto, el conjunto de pruebas. Luego se presenta un caso, es un caso médico, una situación médica, un problema de salud, donde se pone en situación al estudiante. Y una vez planteado el contexto, es cuando se plantean las diferentes subpreguntas o subítems dentro de esta pregunta general o de este ítem general. Y tenemos como 3 subpreguntas. La primera es si te preocupa o si le preocupa que pueda tener una lesión intracraneal, la prueba que indica que su IQ actual de rendimiento está en el rango promedio bajo y tienes que señalar una de las anteriores del listado de pruebas que se han mencionado en el contexto. Y lo mismo para el resto de situaciones, las otras 2 que se plantean. Como veis, es un clásico de unir con flechas. Y este tipo de ítems se pueden incorporar también en la plataforma Moodle. Este es el otro ejemplo que vamos a presentar. Y finalmente, una evolución de los ítems de verdadero y falso. También son ítems que podemos considerar clásicos. Al final son también ítems de respuesta sugerida, pero solo con 2 opciones de respuesta, o verdadero o falso. Pues estos son una evolución de esos ítems, se llaman verdadero y falso complejos, incluyen contexto
Como veis, se plantea una situación y hay una tabla de datos. Este es el mismo que presentábamos ayer. Y después diferentes afirmaciones sobre ese contexto. Y de lo que se trata es de ir contestando si son verdaderas o falsas cada una de esas afirmaciones. Y lo mismo, no es suficiente con haberse aprendido los contenidos de la materia. Yo tengo que aplicarlos en la resolución de ciertas tareas. O sea que se trata de eso, de evaluar más allá de la memorización, el recuerdo, la comprensión de conceptos con pruebas objetivas. Ese es el propósito principal. Y lo vamos a ver, y esta es la primera parte. Ahora vamos a darle paso al vídeo para que veáis cómo se incorporan todos estos formatos de ítems en la plataforma Moodle. Va a ir paso a paso. Luego, si os queda alguna duda, pues la planteamos al final de la sesión y podemos ir comentando cada cuestión que tengáis. Pero bueno, como os decía, vamos a dar paso al primer vídeo. Para comenzar con la elaboración de los distintos formatos de ítem, tenemos que acceder al campus virtual en cualquiera de nuestras aulas o seminario. El banco de preguntas, que es la herramienta de Moodle que permite la creación de esos ítems, está situado en los ajustes de Moodle, en la sección de Aún más. Si hacemos scroll hacia el final de la pantalla, vemos la sección de banco de preguntas. Pulsamos, están las distintas opciones, las categorías nos permiten organizar esos ítems que vayamos a introducir en diferentes secciones y facilita luego la incorporación también de esos ítems en el cuestionario. Podemos crear todas las que queramos con cualquier criterio, podría ser la matriz de especificaciones o criterios de dificultad. Y las opciones importar y exportar, que son comunes en la mayor parte de aplicaciones, nos permiten importar archivos, por ejemplo, porque hemos creado preguntas en otro seminario o otra asignatura y queremos importarlas aquí, y exportar para hacer lo mismo, las que hemos creado en una asignatura y queremos llevárnosla a otro entorno. Por ejemplo, el nuevo entorno de cuestionarios que ha creado específicamente la Universidad Complutense para el periodo de exámenes. También existen otros programas, en este caso una página web que nos permite crear las preguntas y podríamos exportarlas de aquí para llevárnoslas directamente a Moodle. Yo tengo algunas preguntas ejemplo creadas, pero bueno, vamos a empezar con la elaboración de los distintos tipos de ítems que hemos mencionado. Pulsamos sobre crear una nueva pregunta. Nos aparecen las diferentes opciones. Como veis, hay multitud de opciones. Nosotros vamos a poner la atención en las que hemos comentado en este seminario, dirigido a pruebas objetivas, y por tanto hablaremos de las de opción múltiple, en primer lugar, emparejamiento, arrastrar y soltar. En este caso utilizaremos arrastrar y soltar sobre texto, aunque también hay arrastrar y soltar sobre una imagen. Elegir la palabra perdida es similar a arrastrar y soltar, como veremos, y verdadero y falso. Son diferentes opciones que podemos utilizar en este entorno de elaboración de pruebas objetivas. Y la descripción es otra utilidad, no es un tipo de pregunta, nos permite incluir información en los cuestionarios, por ejemplo, para elaborar los contextos y vincular diferentes ítems a un mismo contexto. Empecemos por opción múltiple. Seleccionamos opción múltiple y pulsamos agregar. Aparece una nueva pantalla con las diferentes opciones que debemos ir completando. Como veis, lo primero es seleccionar la categoría a la que queremos que pertenezca a este ítem. Si la hemos creado previamente, pues nos aparecerá en este desplegable. Si no la hemos creado, podemos seleccionarlo a un seminario general y después se pueden reorganizar las preguntas, o sea que no os preocupéis. Nombre de la pregunta para identificar al ítem. Vamos a poner opción múltiple y una numeración. Después el enunciado de la pregunta. Aquí se puede incluir la información del contexto más el tronco del ítem, o si hemos creado el contexto aparte, solo incluiríamos ese enunciado o ese tronco del ítem. Como recomendación, conviene tener
toda la información de los ítems previamente en un documento Word y este documento debéis controlar el formato que hay oculto, sobre todo pensando en los saltos de párrafo, tabuladores, espacios, este tipo de cuestiones de formato. Podemos verlo directamente desde inicio y este botón. Aquí nos aparece el formato oculto, porque al copiar y pegar, al hacerlo directamente en Moodle, se suele copiar más tabuladores, más saltos de línea de los que realmente existen. O sea que hay que tener bastante precaución con eso, porque si no lo hacemos a la hora de presentar los ítems en el cuestionario, pues aparecerá con ese formato. Copiamos el tronco, control C, botón de la derecha copiar, y nos lo llevamos al cuadro de texto. Para vigilar ese formato, lo que debemos hacer es pulsar sobre las opciones ocultas y después sobre el formato HTML. Como vemos, hay dos tabuladores y un salto de línea, podemos eliminarlos. Esto habría que hacerlo con todos los ítems. Volvemos a la parte normal, pulsamos un Enter si queremos y ahora nos toca introducir la imagen, el gráfico que aparecía en el tronco. Conviene hacer un guardado directamente desde Word en alguna carpeta donde tengamos almacenadas todas las imágenes y para hacerlo, botón de la derecha, guardar como imagen, seleccionamos la carpeta y ponemos un nombre. Opción múltiple 1. Ya la tenemos guardada. Ahora debemos incorporarla en el cuadro de texto y como veis hay un botón para insertar imágenes. Pulsamos en examinar repositorios, seleccionar archivo, buscamos la carpeta donde hemos guardado la imagen, ya nos aparece opción múltiple 1, abrimos, subir este archivo, ya nos aparece aquí, puede tener un tamaño distinto al que necesitamos y podemos configurarlo desde esta opción. Vamos a reducirlo, dejamos que el cambio se haga de forma automática, la altura y la anchura. Pulsamos sobre la descripción no es necesaria, si no queremos incluir ningún texto que describa la imagen. El sitio de esa zona de texto donde queremos que aparezca la imagen, en la parte inferior, en el centro, por ejemplo, y guardamos imagen. Ya estaría. Ahora pasaríamos a la incorporación de las alternativas del ítem. Antes de incorporar esas alternativas, puntuar el ítem. Por defecto nos aparece 1. 1 no quiere decir que ese ítem valga un punto, dependerá del total de ítems que incluya la prueba. La parte de retroalimentación, esto depende del feedback que queremos dar a nuestros estudiantes cuando contestan la prueba. Es para automatizar esa retroalimentación. De momento lo vamos a dejar en blanco. Si pueden seleccionar una o varias opciones de esas alternativas, en las de opción múltiple solo pueden marcar una respuesta. Si queremos que se alternen o que se distribuyan al azar esas alternativas, y si queremos numerar las distintas alternativas con letras o números o sin numeración. Vamos a dejarlo sin numeración. Empezamos con la introducción de las alternativas, copiamos la primera, la pegamos y lo mismo, deberíamos vigilar el formato, opciones ocultas, HTML y como veis siempre hay algo más de lo necesario. Esto es conveniente hacerlo. Como veis de aquí he hecho el cuadro de texto más grande. Y desde calificación señalaríamos la respuesta correcta o las incorrectas. Si queremos o que penalice la respuesta incorrecta, podemos utilizar los porcentajes negativos. Por ejemplo, si la primera es incorrecta y queremos que reste según la norma psicométrica 1 partido por el número de alternativas menos 1, en este caso 4 alternativas, menos 1 son 3, restaría un tercio, un 33%. Entonces lo ponemos específicamente. Y haríamos igual con el resto de opciones. Aquí también hay retroalimentación, la dejaríamos en blanco si no queremos que dé ningún tipo de feedback. Ponemos la segunda alternativa, menos 33. Vigilamos el formato, no os olvidéis. Haríamos igual con la tercera. Señalaríamos cuál es la respuesta correcta. La correcta al 100%, puntúa el 100%, y las alternativas incorrectas restan un 33%. Si necesitamos más opciones para incluir más alternativas, pues pulsaríamos sobre este cuadro y si no, el resto de opciones son para retroalimentación o en el caso de que se permitan más de un intento
de respuesta a cada uno de los ítems. Como no es así, pulsamos sobre guardar cambios y continuar editando. Aquí lo tenemos. Y si queremos ver cómo ha quedado, pulsaríamos en vista previa. Como vemos, hay una de las alternativas que tiene un salto de línea que hace que el texto esté debajo del botón. Si queremos arreglar esto, iríamos a esa alternativa. La proporción de descongelación es equivalente a la de ebullición. Como veis, hay varios saltos que podríamos arreglar. Daríamos a guardar. Vista previa. Y ya lo tendríamos. Nos situamos de nuevo en el banco de preguntas y vamos a empezar con una nueva inclusión de un ítem, en este caso con un formato de emparejamiento. Recordemos cuál era. Este es el formato de ítem. Tenemos un contexto en el que habían diferentes tipos de test para medir cuestiones cognitivas, un caso y una pregunta referente a tres afirmaciones. Podríamos decir que son 3 subpreguntas dentro de este formato. Y aquí hay una cuestión importante. ¿Cómo queremos puntuar cada una de estas opciones? Hay que tener en cuenta que con los formatos de ítem que vamos a ver se puntúa cada una de estas subpreguntas de forma independiente. Si, por ejemplo, consideramos que el ítem en su conjunto suma un punto, pues contestar correctamente a cada una de estas opciones sumaría 0,33. Si queremos que cada una de estas opciones sume un punto de forma independiente, pues en el momento de configurar el ítem tendríamos que otorgarle una puntuación de 3 puntos a este ítem en su conjunto. Pulsamos sobre crear una nueva pregunta, pulsamos sobre emparejamiento. Vamos a ver en primer lugar la opción de emparejamiento, aunque este ítem se puede introducir también con otro formato, como veremos. Pulsamos en agregar, igual que antes, categoría por defecto y nombre de la pregunta. Emparejamiento 1, enunciado, y lo tengo incorporado directamente en Word. Tenemos que poner solo el caso del contexto. Habría que vigilar el formato. Como veis, hay algunos saltos que no deberían estar. Lo arreglamos. Y una vez que estamos seguros de que el formato es correcto, pasamos a la puntuación. Consideramos que cada subítem dentro de esta pregunta sumará un punto, o en cambio va a dividir esa puntuación de un punto entre las 3 subpreguntas que vamos a incluir. Como queremos que sume un punto cada una, por tanto ponemos la puntuación por defecto 3. Y ahora empezaríamos con las respuestas. Tenemos que introducirlas subpregunta a subpregunta. Vamos a la primera, la pegamos y vigilamos el formato. Esto es algo que siempre debéis hacer. Y cada subpregunta con su respuesta correcta. Lo voy a hacer un poco al azar. La primera, incluiríamos las otras dos, la segunda opción, vigilaríamos el formato, no os olvidéis, con su respuesta correcta, y lo haríamos igual con la tercera. Y ahora nos faltaría incluir el resto de test, las opciones incorrectas. Añadimos 3 conjuntos más de datos en blanco y tendríamos que ir una a una, incluyendo el resto de opciones. Todas las necesarias. Ahora incluiríamos la respuesta, pero no la pregunta. Ya las tendríamos todas. Pulsamos sobre guardar cambios y continuar editando para ver la vista previa. Vista previa. Tendríamos el contexto, la primera pregunta y en el desplegable todos los test para seleccionar cuál se adecua a cada una de las situaciones. Lo mismo con la segunda y con la tercera. Volvemos al banco de preguntas. Este mismo formato de ítem de emparejamiento también podemos incluirlo en Moodle con la opción elegir la palabra perdida. Seleccionamos y pulsamos agregar. Rellenamos los campos. Emparejamiento 2. Copiaríamos también de nuevo el enunciado. Vigilad el formato, no os olvidéis. Puntuación. Y las diferentes opciones de respuesta, los diferentes tipos de test, tendríamos que añadirlos a continuación. Vamos a hacerlo. El primero,
Segundo, lo haríamos con todas las opciones. Si necesitamos más, pulsamos sobre añadir 3 opciones más en blanco e introducimos el resto. Una vez que están todas introducidas, ahora nos toca vincular esas diferentes subpreguntas de este ítem con cada una de las opciones. Para pegar las diferentes subpreguntas lo hacemos también en el cuadro de texto. Copiamos las 3 situaciones de este ítem, vigilando el formato, por supuesto, y para vincular cada una de las subpreguntas con la opción, se introducen corchetes al final de cada una de esas subpreguntas. Yo los voy a copiar directamente desde aquí, desde la página de Moodle. Los tenemos aquí. Este es el tipo de formato. Pegaríamos y en lugar de n lo vincularíamos con la opción correcta, con cada una de estas 9 opciones que hemos situado. Supongamos que es la opción 1, que en el segundo caso es la opción 2 y que en el tercer caso pues es la opción 3. Ya os he comentado que lo estoy haciendo al azar. Ya lo tendríamos, pulsamos sobre guardar cambios, vamos a la vista previa y como se puede ver, en este caso tenemos el contexto, la subpregunta y en el desplegable las diferentes opciones, los diferentes tests que tendríamos que ir vinculando con cada una de esas opciones. Vamos a introducir ahora los de verdadero y falso. Recordad que eran un formato de verdadero y falso, pues algo distinto a lo habitual. En este formato de ítem teníamos el contexto con un caso y su tabla y diferentes afirmaciones para señalar si cada una de ellas es verdadera o falsa de acuerdo con la información que tenemos en el contexto. Para introducir este formato de ítem también tenemos diferentes opciones. Una de ellas es con arrastrar y soltar sobre un texto. Veamos este ejemplo. Pulsamos sobre ella y agregamos los campos habituales, categoría y nombre, verdadero o falso 1, el texto, caso y contexto, caso, imagen, la guardaríamos igual que hemos hecho en la primera ocasión, guardamos y una vez guardada la incorporamos. Subimos el archivo, modificamos el tamaño si creemos que es muy grande o demasiado pequeña para ampliarlo, pulsamos sobre la descripción no es necesaria, la situamos en el cuadro de texto y ya nos aparece aquí. Recordad que siempre hay que vigilar el formato. Y de la misma forma que en elegir la palabra perdida, debemos considerar que cada una de esas subpreguntas dentro del ítem se va a puntuar de forma independiente. Entonces, si consideramos que la respuesta correcta a todas las opciones sume un punto, pues dejamos 1 y si en este caso hay 6 afirmaciones distintas y queremos que cada una puntúe un punto, deberíamos cambiarle y ponerle 6 puntos. Igual que en ese formato se trata de vincular las respuestas, las opciones con cada una de esas subpreguntas. Así que en primer lugar copiamos las distintas afirmaciones, las 6 subpreguntas, siempre vigilando el formato. Ya las tenemos y ahora con los corchetes lo vincularíamos con las diferentes opciones de respuesta que todavía no he puesto. ¿De qué se trata ahora? Pues jugar con la opción de grupos. Como queremos que en cada una de estas subpreguntas aparezcan las opciones de verdadero y falso, tendremos que ir creando grupos con esas dos opciones. Un primer grupo, verdadero y falso. Grupo 1, otro grupo, grupo 2, otro grupo, grupo 3, añadiríamos más espacios en blanco y crearíamos los 6 grupos vinculados a cada una de esas 6 subpreguntas del ítem. Una vez creados, vinculamos cada subpregunta con la respuesta correcta. Si la primera afirmación fuera verdadera,
pues la seleccionaríamos con la opción 1, que es el verdadero del primer grupo. Si la segunda afirmación fuera falsa, la vincularíamos con el falso del segundo grupo, opción 4. Y haríamos esa vinculación con el resto de opciones. Cuando ya estén todas vinculadas, pulsamos en guardar cambios y continuar editando para ver el efecto. Generamos la vista previa. Aparece el caso, el contexto, cada una de las opciones y, como veis, con verdadero y falso para arrastrar en cada grupo la que consideremos correcta. Nos aparecen marcadas con colores e iríamos encajando la que consideremos correcta. Los ítems de verdadero y falso también se pueden configurar desde la opción que hemos visto en primer lugar con un ítem de emparejamiento. Podríamos hacerlo también desde elegir la palabra perdida. Es el mismo formato. Lo único que aparecería un desplegable en lugar de arrastrar y soltar. Veamos el efecto. Verdadero y falso. Voy a ponerle 3 porque tengo ya algunos creados. Haríamos lo mismo. Copiaríamos contexto, imagen e ítems. Ya los tendríamos. Vamos introduciendo los corchetes, así ya los tenemos también puestos. Y añadiríamos los grupos de verdadero y falso, igual que hemos hecho en el ejemplo de arrastrar y soltar. Los 6 grupos. Falso, grupo 2. Lo haríamos 6 veces. Ya los tendríamos, los 6 grupos, y ahora vamos vinculando cada opción correcta con los distintos ítems o subpreguntas. En el caso de que el primer ítem sea falso, lo vincularíamos con la opción 2. Si el segundo es verdadero, pues del segundo grupo, la opción verdadero, que es la opción 3. Y repetiríamos el proceso con el resto de los 6 indicadores. Una vez hecho, vamos a guardar cambios y continuamos editando para ver el efecto. Vista previa, y en lugar de arrastrar y soltar, pues nos aparecería cada uno de esos subítems o subpreguntas con las 2 opciones de verdadero y falso. Y recordar que cada una se puntúa de forma independiente. También podríamos crear de forma independiente cada una de estas subpreguntas de verdadero y falso. Volvemos al banco de preguntas. En crear una nueva pregunta, escribiríamos el contexto con la opción descripción. Agregar. Sería igual. Caso e imagen. Pondríamos un nombre al contexto. Ponerle contexto 2. Caso e imagen, vigilando el formato. Ya tendríamos el contexto creado. Lo guardamos. Podemos ver cómo ha quedado. Es una descripción, solo es una información. Tenemos el texto y la imagen. Ahora pasaríamos a introducir de forma independiente cada uno de los ítems de verdadero y falso. Volvemos al banco de preguntas. Pulsamos sobre crear una nueva pregunta y añadiríamos preguntas de verdadero y falso. Cada subpregunta generará una nueva pregunta de verdadero y falso. Pulsamos en agregar. Contexto 2, ítem 1. Así sabemos a qué contexto va vinculada cada una de esas preguntas de verdadero y falso. El enunciado. La puntuación. Y la opción correcta. Si es verdadero o si es falso. Introduciríamos cada una de ellas. Guardamos cambios. Y otra vez nos lleva al banco de preguntas. Creamos nueva pregunta. Verdadero o falso. Agregar. Contexto 2, ítem 2. Enunciado. Y respuesta correcta. Guardaríamos y lo haríamos 6 veces. Bien, este es el primer vídeo que hemos preparado.
Como veis, lo que hemos hecho es utilizar diferentes formatos, diferentes tipos de ítems que lleva predefinidos Moodle para preparar esos formatos más novedosos dentro de las pruebas objetivas. O sea, ya hemos visto esos tres ejemplos con diferentes opciones. Pues al final cambia un poco la visualización, pero el propósito es el mismo. Ahora es importante, y sobre todo en este último ejemplo que hemos visto, crear un contexto con la parte de descripción. Esa parte de descripción no es un ítem, sirve para proporcionar información a los estudiantes y yo lo puedo utilizar para diseñar contextos y luego vincular varias preguntas o varios ítems a ese contexto. Y ese trabajo, esa forma de unir contextos con preguntas y organizar la prueba se hace con la elaboración de los cuestionarios, que es el siguiente vídeo que tenemos preparados y vamos a ver y veremos a continuación. Recordad que vamos a ver tres herramientas en este último vídeo. Primero con Moodle, partiendo del banco de preguntas que hemos creado aquí. Esa es la primera tarea, bueno, partiendo de que tuviéramos diseñada la matriz de especificaciones, como explicamos en la sesión de ayer. Hemos formulado los ítems, los tenemos ya creados, conviene tenerlos en algún procesador de texto. Ya os he avisado varias veces sobre el formato. Yo he probado a copiar y pegar sin formato, pero siempre al ver el HTML siempre se queda algo oculto dentro del ítem. No sé muy bien por qué. Incluso Moodle tiene una herramienta que permite limpiar el formato, pero aunque le des a limpiar el formato siempre aparece algo oculto. O sea que pensando en la visualización que harán los estudiantes de la prueba, conviene revisar y tener precaución con ese formato. Una vez que se crean los ítems y se ha creado el banco de ítems, pues eso ya está guardado. Bien, ahora lo que nos queda en este siguiente vídeo es pues la elaboración del cuestionario. Una vez introducidos todos los ítems de la asignatura, todos los ítems que vamos a utilizar, al final este banco de preguntas se puede actualizar y podemos mejorarlo, o sea que no es un proceso que esté cerrado completamente. Para crear el cuestionario, para crear el test, pues pulsamos de nuevo en el aula para volver al espacio, para salir del banco de preguntas. Nos situamos en la pestaña donde queramos introducir el examen, añadimos una actividad o recurso y tenemos la opción cuestionario. Pulsamos agregar, ponemos nombre, prueba, se puede poner una descripción, instrucciones, todo lo que consideremos oportuno. Conviene facilitar la comprensión y las reglas de este examen a los estudiantes. También se pueden crear con una pregunta de descripción, un tipo de descripción como hemos visto en los distintos formatos de ítem. Ahí también podríamos incluir todas las instrucciones que consideremos oportunas. Y después se trata de ir rellenando campos. La temporalización, cuándo se abrirá el cuestionario, por ejemplo, 27 de mayo, a qué hora comenzará o se mostrará esta prueba, por ejemplo, a las 12. ¿Y a qué hora se cerrará? Debemos tener presente el tiempo que vamos a dejar disponible a los estudiantes para que hagan la prueba. Y aquí hay que pensar que algunos estudiantes pueden tener algún tipo de problema de conexión. Entonces, si limitamos la prueba a 90 minutos y la distancia temporal que hay entre la apertura y el cierre del cuestionario es de solamente 90 minutos, un estudiante que tarde 5 minutos más en conectarse, pues va a tener menos tiempo para responder a la prueba. Así que podemos dejar un margen algo más amplio. Si hemos pensado en 90 minutos, hora y media, pues dejar al menos 2 horas, 2 horas y media. Por ejemplo, de 12 a 3. Y luego limitamos el tiempo con esta opción. 90 minutos. Dependerá del número de ítems que hayáis incluido, de la comprensión de los contextos. Recordad, más o menos unos 75-90 segundos por ítem, más el tiempo de lectura de los contextos si los hay, más un margen para repasar las preguntas. Diferentes opciones del envío del cuestionario. Si se envía automáticamente cuando se finaliza y se cierra el periodo. Si además de ese periodo para cerrar el cuestionario damos un periodo de gracia en el que se pueda enviar todavía el cuestionario aunque no se puedan responder las preguntas, o si ponemos un hándicap y es que cuando se cierra el cuestionario, si no se ha enviado, no se puntuará. Tomamos la decisión. El envío se realiza automáticamente.
esta opción es para el periodo de gracia en el caso de que pongamos esa opción. Como veis, si seleccionamos se habilita. Pues se podría enviar hasta un día más tarde, aunque ya no se puedan contestar a las preguntas. La calificación. Primero, si queremos vincularlo a alguna de las categorías de nuestra hoja de calificación de Moodle. Aquí no lo tenemos configurado, pero podríamos hacerlo. Número de intentos permitidos. Si es un examen, pues lo lógico es que no se permita responder más de una vez a las preguntas o a la prueba. Así que ponemos en una única ocasión. En el caso de que se permitan más intentos, porque es una prueba previa, se está entrenando, si se ponen, por ejemplo, 3 intentos, luego hay que tomar la decisión por qué calificación se mostraría en el caso de utilizar la calificación automática de Moodle. La más alta, un promedio, el primer intento, el último intento, pero en este caso solo hay un intento. El esquema es el formato de presentación de las preguntas, cuántas se van a incluir en cada pantalla o en cada hoja. Podemos configurarlo desde aquí, aunque luego directamente desde la edición del cuestionario también podemos hacer una estructuración de esas preguntas que van en cada página. Y no tienen por qué ser las mismas preguntas, aunque aquí nos pida un número determinado. Pues podemos poner, pensando que hemos creado un contexto más 3 ítems de verdadero y falso, pues eso serían 4 preguntas. Aquí hay que recordar, la sesión de Moodle puede caducar si no se interactúa con la plataforma. Entonces, poner todos los ítems en una misma pantalla puede derivar en que la sesión caduque, no se guarden los cambios y haya problemas para el estudiante. También poner una única pregunta por cada pantalla hace que consuma más recursos de la plataforma Moodle. Pensad en que cada estudiante se debería de tener 5 o 10 minutos, no más. Y el método de navegación. Libre se pueden ir hacia adelante y hacia atrás, se pueden volver, y secuencial si no queremos que se vuelva atrás. Pero bueno, esto dependerá de lo que queramos hacer. Vamos a poner la navegación libre. Si queremos que las respuestas a esos ítems se presenten aleatoriamente, aunque ya lo hemos configurado también en los ítems, ¿cómo va a ser el feedback a los estudiantes? En el caso de que tengamos intentos, pues se puede configurar para que después de que haya intento haya feedback, sino una vez finalizado el cuestionario, retroalimentación diferida. Opciones de revisión. Esto dependerá de si hemos incluido o no intentos. Como hemos incluido un único intento, esta opción no aparece marcada. Y al poner retroalimentación diferida, pues que se muestre inmediatamente después del intento, solo un único intento, pero se va a mostrar después. Si queremos que se muestre unos 2 o 3 minutos más tarde de enviar el cuestionario, pero todavía cuando el cuestionario está abierto, o cuando se cierra el cuestionario. Recordad que hemos puesto una fecha de cierre. Si nosotros no queremos dar esa calificación inmediata y queremos corregir aparte y dar un feedback aparte, tendríamos que desactivar todas las opciones. Lo primero es tener marcado el intento, desmarcamos, y aquí haríamos lo mismo. Lo dejaríamos todo en blanco para no dar feedback. Ampliar la fecha de cierre también puede ser una opción. Nosotros dejamos el margen de esa fecha de cierre y ya retroalimentaremos o daremos la puntuación cuando corrijamos. Si queremos que lo haga justo después de la fecha de cierre, pues podemos ponerle qué tipo de retroalimentación queremos que proporcione en este intento y que dé los puntos, o una retroalimentación global, o que les proporcione las respuestas correctas. Eso dependerá del tipo de feedback que queramos darle. La apariencia tiene que ver con el formato de las calificaciones que se le muestran, con decimales y cuántos decimales, si queremos que aparezca la imagen de los estudiantes, y esto tiene que ver con el número de intentos. Restricciones extra en el caso de que hayamos puesto más de un intento, y cuestiones de retroalimentación global. Se puede poner un comentario, si hemos dicho que de esa puntuación al finalizar el cuestionario, en función del tipo de nota que haya obtenido. Por ejemplo, si he obtenido entre un 75% y el 100%, le podemos poner buen trabajo y agregar más campos. Si pensamos que debería tener otro feedback, si ha obtenido entre un 50 y un 75%, ponemos aquí otro límite, 50%, ponemos bien, y luego de ahí hasta el 0%, pues mejorar. Y entonces daría diferente feedback en función del tipo de calificación que haya obtenido. Y después son cuestiones comunes. Dónde se va a mostrar el cuestionario, si hay restricciones para acceder y si hemos configurado nuestra asignatura con algunas competencias para vincularlas a las competencias. Si no, en cualquier caso, ya estaría generado el cuestionario. Guardamos cambios, ya lo tenemos guardado. Bueno,
nos ha dado un error y era la fecha. Hemos puesto una fecha de cierre anterior a la de apertura y eso no puede ser. Se nos ha olvidado cambiarla, ponemos 27. Volveríamos a guardar. Ya lo tendríamos, lo tenemos creado, pero todavía no hemos montado la prueba. Nos falta incluir las preguntas. Pulsamos en prueba 1, es la que acabamos de crear, y en las opciones, editar cuestionario. Nos lleva al banco de preguntas y tenemos que empezar a agregar preguntas. Pulsamos en agregar y de nuestro banco que hemos configurado previamente. Tenemos todas las creadas. Hay que empezar a introducir una a una todas esas preguntas. Pues yo voy a utilizarlas todas, incluso la del contexto que habíamos creado de forma independiente. Las seleccionamos, desde aquí se podrían añadir todas también, las añadimos y ahora es cuando empezamos a hacer el orden. Recordad, hemos situado 4 preguntas por pantalla y nos aparece en ordenada de 4 en 4. Recordad que esta era el contexto. ¿Está en el orden adecuado? Pues nosotros tenemos un contexto generado con varios ítems vinculados a ese contexto, pero están separados, tendríamos que juntarlos. Con estas flechas podemos mover las preguntas de orden. Pues el contexto 2 y su primer ítem, el segundo ítem de ese contexto, el tercer ítem. Ahora se nos ha quedado una página con más preguntas. Tenemos el contexto y 6 preguntas más. Podemos introducir saltos de página con este botón de aquí, añadir salto de página. Se crea un salto, esta se mostrará en una primera pantalla, esta es en otra y esta es en otra. Podemos dejar este orden o cambiar el orden como consideremos oportuno. Pues vamos a subir verdadero y falso que son iguales en distinto formato, pues las pondríamos aquí, una de arrastrar texto y otra de desplegable. Y esta, por ejemplo, vamos a bajarla aquí. Ya lo tendríamos creado. Ahora ponemos la puntuación sobre la que hay que calificar, 10 puntos. Guardamos. Volvemos a la prueba. Previsualizamos. Y podemos ver cómo ha quedado finalmente. En la primera pantalla habíamos puesto el contexto, que como veis aparece de forma separada, con los 4 ítems de verdadero y falso vinculados. Con los 3 ítems, perdón. En la siguiente página tenemos otro de los ejemplos de verdadero y falso, en este caso con arrastrar y soltar. Ahí lo tendríamos, cada uno con su color, otro formato de verdadero y falso, con elegir la palabra perdida, que hemos quedado con grupos, y después el caso de emparejar, con las diferentes opciones. Esta es un desplegable, pasaríamos a la siguiente pantalla y veríamos el formato final, el otro desplegable, como veis, y finalmente el de opción múltiple. Y nos faltarían las dos últimas herramientas. Ya hemos visto todo el proceso con Moodle. Vamos a hacer un ejemplo breve con Google Formularios y Microsoft Formularios. Para entrar, recordad que tiene que ser, si vamos a hacer una prueba oficial, un examen oficial, a través de vuestras cuentas oficiales. Yo tengo Google Formularios en las aplicaciones de Google, Formularios, y en la pestaña de Microsoft tendríamos que entrar en Office 365 y tenemos Microsoft Forms. Ya tendríamos las dos opciones abiertas y vamos a hacerlo de forma comparada. Vamos a incluir un ítem de opción múltiple, que es el formato de presentación de ítems que permiten, en el contexto de pruebas objetivas, que permiten estas dos herramientas. En el caso de Microsoft Forms, lo tendríamos que hacer desde nuevo cuestionario. Nuevo formulario es para encuestas, pero no permite la corrección. Pulsamos sobre nuevo cuestionario, pondríamos título y descripción, ¿vale? No la voy a hacer para ir más rápido. Lo que nos interesa, agregar las preguntas. Y en nuestro caso, en el contexto de opción múltiple, pues son las de opción. Vamos a utilizar una que teníamos por defecto también de opción múltiple. Copiaríamos, igual que hemos hecho en Moodle. Se puede incluir imagen.
tendríamos que buscarlas del banco de imagen, OneDrive, o cargarla directamente. Ya la tendríamos y las diferentes opciones. Opción 1, ya tenemos 3, agregamos. Y la última opción. Y directamente nos permite elegir la respuesta correcta. Pulsamos, por ejemplo, la cuarta opción, el número de puntos que queramos darle a este ítem. Podríamos poner que la pregunta sea obligatoria para que respondan todas, pero esto no es adecuado en una prueba objetiva. Y en el caso de que se permitan varias respuestas, aunque no sería en este contexto, también se definiría desde esta opción. Luego podemos configurar colores, formato, ver cómo ha quedado el ítem. Así es como quedaría, como se podría ver en móvil o en el PC. Y tendríamos algunas opciones, sobre todo para quien accede a responder a la prueba. Si se muestran los resultados automáticamente o no, los queremos corregir aparte, tendríamos que desactivar esta opción. Si puede acceder cualquier usuario o solo las personas de la organización, y eso implica entrar con un correo oficial. Y luego diferentes opciones para las respuestas. Y en el caso de Google Formularios, tendríamos que definir un formulario en blanco, igual título y descripción. Empezaríamos a añadir las preguntas con varias opciones. Esta sería la opción de un ítem de opción múltiple. Haríamos lo mismo. Pregunta e imagen. Seleccionaríamos. Ya estaría cargada. Meteríamos las opciones. La primera. Enter, lo haríamos con las demás. Y tendríamos 3, nos falta la última. La cuarta opción. Y como veis, de forma distinta a lo que pasaba en Microsoft Forms, no nos aparece aquí señalar la respuesta correcta. Tendremos que configurarlo desde los ajustes, desde la configuración. Aquí nos permite también poner texto, más imágenes, incluir vídeos, o sea que nos permite hacer un formato de examen con material audiovisual. Para configurar este formulario como un cuestionario, vamos a configuración y ya nos aparece aquí 3 opciones: cuestiones generales, de presentación y la opción cuestionarios, que debemos activar. Ya la tenemos activada. Después conviene seleccionar cuando queremos publicar la calificación, si cuando se entrega el cuestionario o más tarde en una revisión manual, si queremos corregir aparte, y qué tipo de feedback puede ver el alumno. Las preguntas que ha respondido de forma incorrecta, si queremos que se les señale la respuesta correcta, o las puntuaciones totales. Si queremos dar feedback aparte, pues quitaríamos toda la selección y guardaríamos. Luego en presentación, si queremos mostrar una barra de progreso para ver cuánto le queda hasta el final, si las preguntas que se presenten de forma aleatoria entre todos los estudiantes, o si se muestra el enlace para enviar otra respuesta. Guardamos. También podríamos cambiar colores, ver cómo ha quedado. Estas opciones son comunes entre las dos herramientas. Bien, hasta aquí sería el contenido de la sesión. Como veis, las dos últimas herramientas he puesto el ejemplo de un ítem de opción múltiple, pero está claro que los que sean de verdadero y falso, pues siendo un poco creativo, pues se puede poner un contexto y vincular varios ítems de verdadero y falso a ese contexto. Al final son ítems de opción múltiple con dos únicas opciones. Y los de emparejar son los que presentan más dificultad en estas dos herramientas, porque al final pues tendríamos que repetir las opciones dentro de cada indicador o de cada subpregunta. Pero bueno, en realidad siendo un poco creativo también se podría hacer. Y solo para terminar, o sea, para que recordemos ya en lo que insistimos ayer, estos distintos formatos de ítem se puede plantear en una prueba objetiva para medir diferentes procesos cognitivos. Y aquí os pongo la tabla que ya mencionamos ayer y para recordarlo. El formato de ítem clásico de opción múltiple, pues principalmente mide recuerdo, memorización y bueno, alguna cuestión relacionada con aplicación, con alguna habilidad. Incluyendo los contextos es donde podríamos evaluar habilidades cognitivas de orden superior,
Entonces, tenemos que pensar en qué estamos evaluando, cómo hemos definido ese objeto de evaluación y a partir de ahí pensar en que tenemos opciones, hay formatos se pueden considerar nuevos o novedosos que también se pueden incluir en nuestras pruebas objetivas. Pues hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Quedamos ahora atentos a las preguntas que queráis plantearnos. Bueno, pues ha habido bastantes preguntas, la verdad. Así que voy a pasar a leerte pues algunas de ellas. La verdad es que hay muchas cuestiones que ya sobre cosas que has ido diciendo a lo largo de la presentación. Otras tienen que ver con el funcionamiento de Moodle. Entonces, la verdad es que dan ganas de sugerir que haya un webinario específico sobre el funcionamiento de Moodle, porque, claro, es una herramienta que estamos utilizando en la Universidad Complutense, aunque en la audiencia tenemos a muchísimas personas que no están en nuestra universidad, pero la verdad es que Moodle es una herramienta bastante general y en este caso creo que podría ser algo muy interesante. Empezaré, por tanto, planteándote las cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues digamos, con los aspectos un poco más pedagógicos del asunto, digamos. Por ejemplo, alguien nos pregunta, dice, a veces introduzco ítems en los que el alumno debe indicar varios apartados correctos, es decir, entiendo que quiere decir que varias de las alternativas de respuesta son correctas para tener la puntuación completa en el ítem. ¿Esto es correcto? ¿Qué podríamos decirles? Hombre, dentro del contexto de una prueba objetiva, no es un formato habitual. Otra cosa es que nosotros queramos evaluarlo como diferentes partes dentro de un mismo ítem y puntuarlo de forma diferenciada. Esto se saldría, yo creo que de este contexto. Pero bueno, ya hemos dicho que las pruebas objetivas o el diseño de las pruebas objetivas pueden evaluar unas determinadas competencias, tenemos que pensar y hacer esa planificación previa de cuál es el objeto de evaluación que queremos medir con este tipo de pruebas y luego diseñar los ítems a partir de ahí. Esto es mi opinión también, yo no lo recomiendo. Un buen ítem debería ser objetivo, o sea, y como comentábamos ayer, debería ser o no medir sobre todo cuestiones opinativas. Si definimos varias opciones correctas o varias partes de una respuesta correcta, pues al menos yo creo que se aclara muy bien en las instrucciones de respuesta a ese ítem, o yo creo que a lo mejor puede derivar en algún tipo de problema o de estudiantes que realmente dominen el contenido pero no respondan correctamente a ese ítem. Otra pregunta tiene que ver con el funcionamiento de Moodle, pero la verdad es que es muy interesante porque es una cuestión que alguna vez nos hemos planteado. Y dice, en Moodle, una vez que el alumno cliquea una respuesta, si luego no estuviera seguro y no quisiera responder esa pregunta, no se puede dejar en blanco. Es decir, una vez que como son botones, son option buttons, pues una vez que uno ha clicado uno, puede cambiar de opción, pero no se puede dejar en blanco. ¿Se puede resolver el problema? La verdad es que a mí se me ocurre una solución, digamos que, como tú has dicho, del tipo creativo. Es decir, tendríamos que, si no queremos que los alumnos contesten sin desearlo, una opción probablemente sería incluir una alternativa que fuese respuesta en blanco. Es decir, sí, que, sí, pues como... sí, la verdad es que no lo había planteado, pero si se ocurre eso, o sea, si realmente no te deja desmarcarla ni haciendo un doble clic sobre la opción, pues lo lógico es que haya que añadir una categoría de respuesta más de, pues eso, no sabe, no contesta. O sea, que yo creo que esa es la solución y que no se puntúe de ninguna forma, que valga un porcentaje igual a 0 y ya codificar la correcta y las incorrectas en el caso de que lo necesites y dejar esa opción con un 0%. Justo con eso hay también algunas cuestiones relacionadas precisamente con la presencia. Yo creo que hay muchas dudas respecto a la asignación de pesos, porque también la verdad es que nosotros nos encontramos con esta cuestión en las distintas versiones de Moodle. En algún momento parecía que no era posible asignar pesos negativos a algunas alternativas. Ahora, desde luego, por lo menos en la versión que estamos utilizando nosotros en la Universidad Complutense, sí se puede hacer.
Es decir, este asunto yo creo que genera bastantes dudas. La recomendación respecto a utilizar, digamos, la penalización de los errores o dejar sin penalizar los errores, ¿qué podríamos decir al respecto? Es decir, la idea es que no sea una limitación porque la herramienta no nos lo permita, que sí lo permite. Si tomamos esa decisión, ¿por qué sería? Es decir, ¿en qué casos sí tenemos que penalizar y en qué casos no? Bien, o sea, nosotros, como bien mencionaba José Luis, nos planteó la misma duda, porque leyendo en foros sobre el uso de la herramienta, parece que en un principio lo de la penalización está vinculada al número de intentos, o sea, que tuvieras varios intentos para responder a la misma prueba y que si fallabas en el primer intento y en el segundo acertabas, pues contara menos esa puntuación. Pero en la versión que, si os habéis fijado en el vídeo, es la 3.4, ya nos permite añadir ese porcentaje negativo a las respuestas incorrectas. Y esto ya lo mencionábamos ayer en la sesión. Las pruebas objetivas, que incluyen estos ítems de opción múltiple, en el caso de que queramos evitar ese acierto por azar y que haya estudiantes que, pues si no se penaliza la respuesta incorrecta, se arriesguen y al final, por puro efecto del azar, acaben teniendo algo más de puntuación o algo más de nota de lo que realmente se merecen. Si queremos evitar eso, tenemos que restar las opciones incorrectas. Eso es lo que estuvimos comentando ayer y en lo que insistimos. Luego, el otro problema es que parece que hay videotutoriales donde se puede ver qué respuesta es la correcta si la hemos nosotros configurado previamente para que se muestre así y utilizamos el sistema de calificación de Moodle. En realidad, todo esto lo hacemos para que califique automáticamente y proporcione esa puntuación de forma automática de la aplicación de Moodle. Y al final, pues utilizar este entorno lo que hace es facilitar el trabajo de corrección y, de luego, la incorporación en la hoja de calificaciones. Moodle no solo es la herramienta del banco de ítems y las preguntas, como veis, es una plataforma, un LMS muy completo, y yo puedo vincular directamente esos cuestionarios con mi hoja de calificaciones y luego tener ponderada la puntuación directamente en la hoja de calificaciones. O sea, que es para facilitar esa tarea. Si no, pues lo que deberíamos hacer es corregir aparte con otro tipo de herramienta, como veremos en el último día en la última sesión de este ciclo de webinarios, como nos comentará José Luis en su sesión. Pues lo que os comentaba es eso. O sea, lo que nos dice la norma, y cuando se lee metodología sobre construcción de instrumentos, es que para penalizar el acierto por azar es imprescindible pues que las respuestas incorrectas resten. Con respecto a la seguridad, yo creo que hay bastantes dudas y bastantes miedos, sobre todo entre los profesores, entre los compañeros que empiezan por primera vez a utilizar Moodle. Al empezar a elaborar el cuestionario, claro, tenemos la experiencia de que siempre que subimos temas al campus no nos preocupamos si los temas pues prácticamente están desde el primer momento a disposición de los alumnos. Pero cuando estamos elaborando un cuestionario, claro, lo que no queremos es que lo vean hasta el día del examen, lógicamente. Cuando se está elaborando el cuestionario, los alumnos pueden verlo, qué se puede hacer, qué hay que hacer para ocultarlo y para que lo vean solamente cuando llegue el momento. Se puede configurar, una vez que está creado, se puede ocultar. Es como, al final, el cuestionario es como una actividad más, se plantea, tiene opciones adicionales y tiene opciones de cuándo se debe mostrar la herramienta. Hay que estar un poco pendiente. O sea, si planteas un examen, pues no lo muestres hasta pues que sea la hora prácticamente de comienzo del examen. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, configurarlo, pues al final como configuramos las actividades, y que se muestre, ocultarlo directamente desde ahí. Y otra cuestión, retomando lo de la seguridad, que se queda pendiente, sí que es verdad, y ayer, como lo plantearon también en la sesión, estuve buscando si realmente con la aplicación de Moodle se podía acceder a la respuesta correcta. O sea, realmente no está tan claro. No sé si se puede hacer o no. Tienes que ser pues ser muy creativo, saber programar muy bien para poder acceder al código, y no solo pulsando el F12 o F11 del teclado. Yo creo que así, de forma sencilla, no se puede hacer, porque estoy viendo que la gente tenía dudas. O sea, que realmente Moodle es una plataforma segura y está creada para este tipo de entornos. Mira, también hay una cuestión respecto a la presentación, aunque yo creo que lo hemos mencionado, pero a lo mejor conviene insistir. ¿Se puede hacer que el cuestionario tenga la presentación de las preguntas en orden aleatorio? Sí, o sea, sí, hay que tener precaución con eso.
se configura directamente también al comienzo. O sea que si nosotros marcamos que se repitan, bueno, si no le hemos dado esta estructura previa, si marcamos que sea aleatorio, creo que no me recuerdo exactamente en qué opción estaba, pero sí que se pueden plantear de forma aleatoria cada una de las cuestiones. El problema está ahí si hemos vinculado o hemos creado contextos aparte con un conjunto de ítems, que creo que eso no se puede separar. Si nosotros presentamos el cuestionario de forma aleatoria, lo que es posible es que ese efecto del azar separe el contexto de sus preguntas, o sea que hay que tener mucha precaución. Hemos visto distintos formatos, hemos visto, pues sobre todo en los de emparejamiento y verdadero y falso complejos, que se pueden poner todas las subpreguntas vinculadas o en un único ítem. Eso se puede hacer, pero si decidimos hacerlo por separado, pues deberíamos al final pues no optar por esa aleatorización de las preguntas. Hay otra pregunta también sobre justo el modo de edición. Claro, cuando ponemos nombre a las preguntas que estamos introduciendo en el banco de preguntas, es siempre con una indicación para nosotros para recordar cuál es el contenido de la pregunta y entonces, claro, hay alguna preocupación respecto a si los alumnos pueden ver el nombre de las preguntas o es solo para nosotros. Yo creo que ese nombre es para la organización del banco de ítems, del banco de preguntas. Lo que ven directamente los estudiantes es el tronco, si hemos incluido información adicional, y las alternativas de respuesta. Y luego tiene un cuadradito pequeño donde se ve, en el caso de que proporcionemos feedback inmediato, pues se ve ahí información sobre qué puntúa cada una de las preguntas, y en el otro cuadro, al otro lado de la pantalla, pues esa visualización del conjunto total del test y cómo va avanzando en cada una de las preguntas. Bueno, ya una última pregunta, con eso terminamos ya por hoy. Simplemente, ¿hay alguna regla, digamos, que sea fácil, que nos indique para qué tipo de destrezas cognitivas está indicado un tipo de reactivos, un tipo de ítems de estos formatos nuevos que ha estado comentando? ¿O depende justo del contenido de la materia? Al final es que yo creo que depende del contenido que incluyamos. Los formatos con contexto o los ítems con contexto, los que nos permite es evaluar más allá de la memorización y la comprensión de conceptos, pero nosotros podemos plantear un contexto y que un primer ítem vinculado a ese contexto pues mida únicamente comprensión y luego ir planteando problemas o resolución de situaciones donde tenga que analizar la información de contexto para que luego no sea solo identificar alguna cuestión. Si nosotros planteamos un ítem de identificación de algún dato de la tabla, para ver si ha comprendido la información de la tabla, estaríamos en un proceso cognitivo más simple. Y si luego planteamos que trabaje con datos de la tabla para encontrar la respuesta a alguna de los problemas, pues proporcionaríamos la evaluación de un proceso cognitivo más complejo. Muy bien. Simplemente ya quisiera terminar recordando dos cosas. La primera es que todas estas sesiones quedan grabadas en vídeo y que, por tanto, pueden acceder a través del canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad Complutense. Y la otra cosa que quiero recordarles es que mañana tenemos la sesión en la que van a ser ponentes las profesoras Esther López y Eva Espósito, que nos van a hablar de qué pautas podemos tener para crear pruebas de ensayo o pruebas más bien abiertas, no digamos tan cerradas, de respuesta cerrada como la que estamos viendo estos días, y de qué manera podemos incorporarlas a nuestros exámenes y, por supuesto, a las plataformas de presentación online. Y con esto ya, pues simplemente agradecer a todos su asistencia, sobre todo a Enrique, que nos ha hecho pasar un rato muy entretenido y muy interesante. Y Gracias. mañana entonces a todo el mundo.